¿Y si la leyenda no fuera un mito, sino una maldición hereditaria que vive en tu sangre? Cuando Elena regresa a la casa de su infancia en Xochimilco, solo espera enfrentar recuerdos y silencio, pero lo que encuentra es una herencia imposible de escapar, una historia tejida con llantos, agua estancada y cuerpos de niños ahogados. La casa respira, las paredes lloran, las noches se inundan y entre la niebla una figura blanca camina sin descanso buscando a sus hijos o a quien los reemplace. Esta es una novela de horror gótico, psicológico y emocionalmente devastador, inspirada en la leyenda mexicana más temida, en una pesadilla moderna que te perseguirá mucho más después de cerrar este podcast. ¿Escuchas ese llanto? No estás tan lejos como crees. Buenas tardes, te saluda Marta Palomares, Isaac González, y esto es Historia sin huella. Comenzamos. Herencia maldita. Xochimilco, Ciudad de México, octubre. El aire olía a flores muertas. Los barquillos adornados con papel picado flotaban inmóviles sobre el canal como ataúdes coloridos, atrapados entre la niebla y el silencio. Era temprano aún, pero el cielo ya estaba cubierto por una patina gris que parecía exhalar luto. Elena volvía al pueblo después de 20 años. La última vez que pisó esta tierra tenía apenas 10. Su madre la había sacado de allí tras el incidente, como solía llamarlo, sin más explicaciones. Ahora que estaba muerta, Elena había heredado la casa vieja, el terreno junto al agua y una historia que nadie se atrevía a contarle en voz alta. Los vecinos la miraban desde lejos. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente cerraban sus ventanas cuando ella pasaba, como si fuera portadora de algo impuro. La casa estaba tal como la recordaba, abandonada por fuera, viva por dentro. Las paredes respiraban humedad, las puertas se quejaban como ancianas. El espejo del pasillo seguía empañado, aunque nadie lo tocaba, y el retrato en la sala mostraba la imagen de su bisabuela Magdalena, la misma que, según su abuela, se volvió loca y se arrojó al canal con sus hijos en brazos. El agua no olvida, solía decirle. Aquella tarde, mientras desempolvaba el desván, encontró un viejo cuaderno forrado en tela negra. Dentro, escritos con tinta ya deslavada, estaban los pensamientos de Magdalena, fragmentos incoherentes, oraciones que se repetían como rezos malditos. Mis hijos no me llaman, el agua me los quitó. No hay redención para una madre muerta. La noche cayó antes de que pudiera terminar de leer. Se había ido la luz. Solo el resplandor frío de la luna iluminaba la habitación. Afuera los perros comenzaron a aullar. Uno, luego dos, luego toda una sinfonía de advertencia. Y entonces lo escuchó. Un lamento, lento, prolongado, inhumano. ¡Ay, mis hijos! Elena se paralizó. Sintió que algo la miraba desde el umbral, aunque no había nadie ahí. Solo oscuridad. Un golpeteo hueco resonó en el patio. Alguien arrastraba los pies por las piedras mojadas. Cada paso parecía más cerca. La temperatura bajó de golpe. El silencio se volvió denso. El lamento se repitió, esta vez más claro, más cerca. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están? Y en ese momento recordó lo que su madre siempre le prohibía. Nunca te acerques al agua de noche, nunca respondas al llamado, nunca mires sus ojos. Elena, sin embargo, avanzó hacia la puerta y la abrió. El susurro del agua. La puerta crujió al abrirse, como si se resistiera a dejarla pasar. Una ráfaga de aire húmedo golpeó el rostro de Elena, trayendo consigo un olor agrio, a fango, a hojas podridas, a carne vieja que alguna vez fue humana. La noche estaba en silencio, pero el silencio no era paz, era una pausa sostenida, la antesala del espanto. El canal frente a la casa parecía una tumba líquida. El agua no se movía, pero algo la acechaba. En el centro de esa oscuridad espesa,
Una figura blanca flotaba entre los juncos. Elena cerró los ojos. No tenía rostro. Era una silueta larga, etérea, desgarrada por el viento, pero sólida como una amenaza. Un vestido sucio, antiguo, colgaba como piel de cadáver. El cabello caía en mechones mojados, cubriendo lo que debían ser sus ojos. Pero debajo de ese velo de sombras, ella sentía la mirada. Fija, hambrienta, infinita. «Mamá», susurró Elena sin darse cuenta de lo que decía. La figura avanzó un paso, no caminó. Se deslizaba como el vapor sobre el agua. De su garganta emergió un nuevo lamento, ahora más dolido, más brutal. ¡Ay, mis hijos! Elena retrocedió temblando, cerró la puerta de golpe y corrió a trancar los postigos. Encendió una vela a toda prisa. El temblor le hacía derramar cera caliente sobre sus manos. El silencio volvió. Por unos segundos todo fue oscuridad y el zumbido de su propio miedo. Pero entonces, desde la sala, escuchó otro sonido. Llantos de niños. Chillidos apagados como si vinieran del fondo de un pozo, como si alguien gritara debajo del agua. Elena, con la vela en alto, caminó despacio hacia el origen del llanto. Cada paso crujía, las paredes vibraban, como si la casa recordara algo, como si también temiera. Llegó hasta el espejo del pasillo. Estaba cubierto de humedad, empañado por dentro. Pero ahí, en el reflejo, no estaba sola. Detrás de ella, en la imagen distorsionada, una mujer vestida de blanco la observaba. Pero al voltear no había nadie. Se giró de nuevo hacia el espejo. La figura seguía ahí y sonrió. La vela se apagó de golpe. La casa se quedó sumida en la oscuridad total. Elena gritó, pero su voz fue absorbida por las paredes, como si éstas se alimentaran de su terror. En algún lugar, una voz cantó una vieja canción de cuna. Duérmete, mi niño, duérmete ya, que viene la llorona y te llevará. Elena cayó al suelo, cubierta de sudor, jadeando, como si saliera de una pesadilla. Pero no estaba dormida. El frío en sus huesos, el ardor en sus manos, el olor a agua estancada, todo era real. Algo la estaba buscando, algo que no la había olvidado, y cuando tocó el suelo con la palma de la mano sintió que estaba mojado. Goteaba. Era agua, pero no estaba sola. Tenía un color rojizo, espeso. Era sangre. Agua dentro de la casa. Elena despertó en el suelo con la piel helada y los labios partidos. Aún era de noche, pero la oscuridad era diferente. Ya no envolvía, ahora oprimía. Se arrastró hasta la cocina, sus manos seguían húmedas. La sangre se había secado en costras negras bajo las uñas. Abrió la llave del fregadero para lavarse, pero en lugar de agua salió algo espeso, turbio, marrón. El grifo lloraba lodo. Se estremeció, cerró de golpe. Al mirar su reflejo en la ventana empañada notó algo que la paralizó. No tenía rostro. Su cara estaba difusa, borrosa, como la figura flotante en el canal. Parpadeó, la visión desapareció, pero algo se estaba rompiendo. Volvió al cuaderno de Magdalena. Buscaba respuestas, aunque ya temía encontrarlas. Las páginas estaban más oscuras que antes, como si la tinta se hubiese espesado con la sangre del recuerdo. Había frases que se repetían sin cesar como un delirio. El agua me habla, me llama por mi nombre, me pide que los devuelva. Una madre nunca olvida a sus hijos, ni muertos ni ahogados. El canal quiere más. En una de las páginas finales había un dibujo infantil, pero hecho con trazo adulto. Una mujer de cabello largo, con los ojos extendidos sobre dos pequeños cuerpos sin vida. A sus pies, una nota escrita con tinta roja. Si los matas por amor, ¿te perdonará Dios? ¿Te perdonarán ellos? Elena soltó el cuaderno temblando. Una ráfaga helada cruzó la casa y apagó todas las velas.
El aire se volvió denso, eléctrico, cargado con el olor de ropa mojada, olvidada por semanas. Escuchó pasos en el piso de arriba, pero estaba sola, ¿verdad? Se armó de valor y subió. Cada escalón crujía como un lamento. La puerta del cuarto de su abuela estaba entreabierta. Al empujarla, el olor la golpeó como un puño. Agua estancada, madera podrida, perfume antiguo. Y ahí, sobre la cama, estaba la muñeca. Aquella que recordaba vagamente de su infancia, hecha de trapo, con botones por ojos, pero ahora, en vez de sonrisa, alguien le había bordado una mueca de terror y los hilos de los ojos estaban teñidos de rojo. Junto a ella un charco de agua. No había llovido. Desde debajo de la cama un susurro: ¡Elena! La joven quedó paralizada. ¡Elena!, repitió la voz quebrada, húmeda, cargada de siglos. El colchón comenzó a empaparse desde dentro. Un líquido oscuro salía por la tela, como si el agua brotara del centro de la casa, como si algo estuviera naciendo de las entrañas de la casa misma. Y entonces escuchó la risa. No la risa de un niño feliz, era un sonido quebrado, burlón, como el de una madre que ha perdido la razón, una carcajada hueca que venía de todos lados a la vez. Elena gritó, corrió escaleras abajo, pero al llegar al pasillo, la casa ya no era la misma. El espejo había desaparecido. En su lugar había un marco lleno de agua, como si contuviera un estanque vertical, y en ese estanque la Llorona nadaba lentamente y con los ojos abiertos como dos pozos negros, y sonreía. Lo que arrastra el agua. Elena no recordaba haber dormido. Despertó envuelta en una sábana húmeda, con el cuerpo frío y los dedos arrugados, como si hubiera estado sumergida horas bajo el agua. El colchón goteaba, las paredes rezumaban humedad, su aliento era visible, a pesar del calor exterior. Todo estaba empapado, incluso su mente. Bajó las escaleras, cada paso chapoteaba. La casa entera estaba inundada con una capa fina de agua negra. No había llovido, no había fugas, pero el líquido cubría cada superficie como si fuera parte del inmobiliario, y flotando en él, como hojas secas, había pequeños objetos de su infancia: un zapato de charol, una peineta de su madre, un dibujo antiguo con su nombre. Cosas que nunca debieron estar ahí. Elena cayó de rodillas, metió las manos en el agua, estaba helada. Y entonces algo la agarró desde abajo. Unas manos huesudas, frías, desesperadas, salieron del fondo y le sujetaron las muñecas. Quiso gritar, pero el agua se elevó de golpe, como si la casa respirara por sus poros. «No me dejes», dijo una voz infantil desde debajo. Ella tiró con todas sus fuerzas y logró soltarse. Tropezó, se golpeó la cabeza y por un instante todo se volvió blanco. Cuando recobró el conocimiento, el agua ya no estaba, ni una gota, todo seco. El colchón, las paredes, el suelo, como si nada hubiera pasado. Pero sus manos seguían mojadas y cubiertas de barro. Corrió al desván y buscó de nuevo el cuaderno, pero esta vez no lo encontró. En su lugar había otro objeto, una carta, doblada cuidadosamente, amarilla por los años, con manchas oscuras que parecían huellas digitales. La abrió. Era de su madre. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que he fallado. Intenté mantenerte lejos de todo esto, lejos de lo que me persiguió desde que era niña. Magdalena no estaba loca, yo lo sé, yo la vi, yo también escuché a los niños bajo el agua, por eso me fui, por eso te llevé conmigo. Pero la sangre llama y el agua no perdona. Huye, no te detengas, porque si te quedas, ella te tomará, como tomó a todas las mujeres de esta familia, como tomará a tu hija si algún día la tienes. El dolor de una madre muerta no desaparece, solo cambia de cuerpo. Las palabras se deshicieron entre sus dedos, como si estuvieran hechas de barro seco. Un viento helado cruzó el ático, y desde el rincón más oscuro, una voz, apenas un susurro, habló su nombre. Elena. La joven se giró lentamente y ahí estaba,
la Llorona, ya no flotando, ya no en el agua, sino de pie dentro de la casa. Su rostro seguía borroso, como si el tiempo no pudiera fijarlo, pero su cuerpo estaba empapado, como si hubiera salido de un pozo de siglos. Goteaba, dejando tras de sí rastro de sangre diluida. ¿Dónde están?, gimió la figura, y con un movimiento seco extendió los brazos hacia Elena. La muchacha gritó, tropezó, cayó por las escaleras. Oscuridad, silencio, agua que gotea y una nana que comienza de nuevo. Duérmete, mi niña, duérmete en ella, la Llorona viene y te llevará. El rostro bajo el agua. Elena despertó sobre el suelo frío. El reloj del comedor marcaba las 3:33 a.m. Un dolor agudo le recorría la espalda, pero no era por la caída, era como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo, desgajando como una flor podrida. Se incorporó con esfuerzo. Toda la casa estaba en silencio, no había rastros de la aparición, ni agua, ni sangre, ni rastro físico de lo vivido, pero en su cabeza algo persistía, una imagen que no podía quitarse de los ojos. Un rostro, el de una mujer joven con los ojos llenos de terror, sosteniendo a 2 niños, un niño y una niña, contra el pecho antes de hundirse en las aguas negras. Era un recuerdo, pero no suyo, no, murmuró tambaleándose hasta el baño. No es mío. Frente al espejo, el reflejo no la siguió, se quedó quieto mientras ella se movía. Elena dio un paso atrás, el reflejo sonrió, luego le escupió agua por la boca como si se estuviera ahogando. La imagen desapareció en una explosión de cristal. Elena cayó de rodillas. No estoy loca, repetía golpeándose la sien. Desde abajo, en el canal, comenzó a oírse el sonido de tambores, lentos, ceremoniales, tum, 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 como si un ritual antiguo estuviera despertando bajo la tierra. Bajo al sótano nunca antes había bajado. Su madre lo había sellado con clavos oxidados y cruces talladas en madera. Ahora la trampilla estaba abierta, goteando, como si alguien la hubiese forzado desde adentro, y el aire era espeso, podrido. Bajó los escalones con una vela temblorosa en la mano. El suelo estaba cubierto de barro y cráneos. No humanos, no animales, algo intermedio, alargados, con las cuencas vacías y grietas por donde aún rezumba algo espeso y oscuro. En el centro, un altar construido con huesos y velas apagadas. Encima, una figura tallada en piedra, una madre llorando sangre. Alrededor, escrito en carbón sobre las paredes, un solo nombre, repetido 100 veces: Magdalena. Y bajo ese nombre uno más: Elena. La vela cayó de su mano. Un temblor sacudió la casa. El agua empezó a brotar desde las paredes, desde el techo, desde el suelo. Subía, subía, y con ella voces de niños llamándola por su nombre, voces de mujeres gritando en lenguas olvidadas, voces de llanto, voces de odio. En medio del altar, el rostro de la piedra comenzó a moverse, a sangrar, a abrir los ojos, y la vio. Tú eres yo, dijo la voz de la estatua. No, gritó Elena intentando subir. Yo no soy tú. Tú llevas mi carne, tú llevas mi culpa, tú también eres madre, o lo serás. El agua llegó a su cuello. Elena gritó, luchó, pero no había salida. Y entonces vio algo debajo de la superficie. Un bebé flotando boca abajo, y luego otro, y luego su propio rostro reflejado en los ojos de ellos. El agua se volvió negra, y Elena desapareció. La semilla del llanto. Elena abrió los ojos, pero ya no era Elena. Sus manos eran otras, delgadas, agrietadas, endurecidas por el sol. El olor era incienso y estiércol, el aire denso, cargado de sudor, humo y lamentos. Estaba en un pueblo colonial, con calles y piedras y mujeres con mantillas negras vendiendo flores marchitas. A lo lejos se alzaba una hacienda blanca con un templo. En sus muros se ondeaba la bandera del Imperio Español, y dentro de su cuerpo una certeza: era Magdalena.
El cuerpo de Elena no estaba poseído, estaba atrapado en otra vida. La mente le hablaba desde dos frentes, su razón moderna y la memoria de aquella mujer oprimida por el peso del pecado y el mandato de los hombres. Magdalena servía en la hacienda de los Arismendi. Su amo era don Cristóbal, un criollo de ojos fríos y modales afilados. La tomó a la fuerza durante una noche de fiesta, mientras su esposa dormía en la planta alta. Nadie habló, nadie miró. Semanas después, Magdalena supo que estaba embarazada. Le rogó, le suplicó, hazte cargo. Él la golpeó y la encerró. Durante 9 meses la mantuvo oculta, como si su vientre fuera una vergüenza. El parto fue brutal, sola, en un cobertizo entre trapos sucios y oraciones rotas. Dio a luz a gemelos, un niño y una niña, hermosos, pálidos, inocentes. Ella los amó con una fuerza que dolía. Fueron lo único puro en un mundo hecho de barro y sangre. Pero el amo no lo permitiría. «Esos bastardos no llevarán mi nombre», gritó una mañana. Y esa misma noche desaparecieron. Magdalena corrió por los corredores de la hacienda, descalza, sangrando, llorando. Nadie respondió, nadie la ayudó, hasta que los vio a las orillas del canal. 2 pequeños cuerpos envueltos en costales, amarrados con sogas, flotaban balanceándose como muñecos rotos. Ella gritó, cayó al suelo, y el grito no terminó jamás. Fue en ese momento que algo se quebró en su mente. El mundo perdió color, las voces se apagaron, solo quedó el murmullo del agua. Recogió a sus hijos con manos temblorosas, se los llevó en brazos al canal y les cantó: «Duérmanse mis niños, que el río los va a mecer». Los besó en la frente, les acarició el cabello, les pidió perdón y entonces se arrojó. Pero el agua no la tragó, la dejó flotar, la castigó con la vida. Emergió sola, los cuerpos se habían ido y con ellos su alma. Desde entonces la buscaron por los pueblos, la llamaron bruja, la encerraron, la golpearon y una noche desapareció. Pero todos sabían, nunca se fue. Elena despertó gritando. Estaba de nuevo en su casa, pero la casa ya no era suya. En las paredes había retratos que no había colgado, velas encendidas por manos ajenas, olores antiguos, gritos lejanos, y frente a ella, en el espejo recompuesto, Magdalena la miraba desde el otro lado y sonreía. La casa que sangra. Elena dejó de dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la noche del ahogo. Sentía los brazos pequeños aferrarse a su cuello, las voces infantiles suplicando perdón, la culpa ajena estrujándole el alma como si fuera suya. Y tal vez lo era. El agua ya no solo aparecía en sus sueños, corría por las paredes, goteaba en las lámparas, brotaba de los enchufes, tibia, con olor a metal y tiempo podrido. Intentó salir de la casa. La puerta principal no abrió. Las ventanas estaban tapiadas desde adentro, por clavos que ella no recordaba haber puesto. La casa no la dejaba salir. Era como si la estructura misma la necesitara dentro, como si los muros fueran carne y los pasillos intestinos. Cada rincón palpitaba, cada sombra la seguía, cada silencio respiraba. Y los niños, oh, los niños, aparecían primero como risas detrás de las paredes, después como pasos descalzos a medianoche, luego como siluetas húmedas al pie de su cama, hasta que una noche se sentaron a su lado, 2 figuras pequeñas, cubiertas de lodo, con los ojos abiertos como platos, con el pelo pegado al rostro, sin hablar. Solo la miraban. Ella no podía moverse. El aire era un cristal sólido que le comprimía el pecho. Quiso gritar, pero no pudo. Y entonces la niña habló. «Mamá». Una sola palabra con voz de agua. «No», susurró Elena. «Yo no soy». «Sí eres», dijo el niño. «Tú nos tuviste, tú nos mataste, tú no nos salvaste». «Eso no es verdad», dijo Elena. Pero los niños no desaparecieron. Se abrazaron a ella, fríos, empapados, eternos. Y como un disparo de la mente, Elena recordó un parto que no había vivido. Recordó una cuna escondida, una manta azul, un nombre, Santiago.
una fiebre terrible, una bañera, una decisión, un ahogo. ¡No!, gritó levantándose de golpe. Estaba en el baño. El agua de la tina seguía tibia, sus manos mojadas, sus muñecas sangraban levemente. Había estado ahí por horas o por días. ¿Había tenido un hijo? ¿O solo había heredado los recuerdos de todas las mujeres que lo habían perdido? No sabía. La casa gimió, como si la pena fuera demasiado para contenerla. El piso crujió bajo sus pies, suave como un lodo. El techo lloraba. Y en las paredes se formaron rostros, cientos, miles, todas mujeres, todas iguales a ella, y todas lloraban. ¡Ay, mis hijos! El grito llenó toda la casa, y Elena esta vez lloró con ellas. Ya no sabía si su alma era suya, ya no sabía si quería salvarse, solo sabía que el agua subía y que no quería estar sola. El umbral del canal. La casa ya no tenía forma, no había habitaciones, no había puertas, solo pasillos de agua, corredores en ruinas donde flotaban juguetes viejos, cunas oxidadas, zapatos de niños atados con sogas. Las paredes latían como úteros vacíos y en cada rincón el eco de un llanto interminable. Elena caminaba descalza, empapada, con la vista nublada por el sueño y la locura. No sabía cuánto tiempo llevaba así. A veces creía escuchar el nombre de su madre o el de su abuela. A veces sentía los brazos pequeños de los niños muertos colgando de su cuello como collares de hielo. Y entonces la vio, de pie, en la escalera sumergida, vestida de blanco, con el cabello flotando como algas, los ojos vacíos y la boca negra como una herida abierta. Magdalena. ¿Por qué yo?, preguntó Elena con voz rota. La figura extendió los brazos. Porque tú eres sangre, y la sangre regresa, la sangre paga. Elena dio un paso atrás. Yo no los maté. Y yo sí, respondió la mujer con voz de 1000 ecos. ¿Acaso importa? Si los perdiste, ya estás marcada. La pena de una madre no tiene nombre ni final. De pronto el agua comenzó a subir por los tobillos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que nos liberes. ¿Cómo? Magdalena alzó la mano y detrás de ella se abrió una puerta sumergida, hecha de huesos y barro, de madera hinchada y cuerdas infantiles. Detrás de ella un canal interminable, oscuro, lleno de gritos. Un río de madres, cientos, miles, todas vestidas de blanco, arrastrando muñecos ahogados, hijos podridos por el tiempo, cunas vacías entre los brazos, y todas ellas cantaban: «Duérmete, mi niño, duérmete ya». Magdalena se acercó a Elena. «Toma mi lugar, líbrame, toma mi llanto, toma mi voz. No puedo. Tienes que hacerlo o morirás con nosotros como todas». Elena miró su reflejo en el agua, pero ya no era ella, era todas. Su rostro cambiaba con cada ola. Era su madre, su abuela, Magdalena, una indígena con el pecho atravesado, una mujer esclava con su hijo muerto entre los brazos, una campesina colgando de un árbol, una mujer violada, una niña embarazada. Todas lloraban, todas gritaban, y en el centro de ellas la figura de Elena empezó a desvanecerse. Estaba eligiendo, pero no para huir. Era para transformarse. Magdalena le puso la mano en el pecho. «Ya no llores por ti». ¿Por quién entonces? Por todos. Y entonces la voz de Elena rompió el cielo. «¡Ay, mis hijos!». El grito salió de su garganta como una maldición ancestral. Los cristales estallaron, las paredes se agrietaron, las cunas ardieron y el agua se volvió negra. Y las madres desaparecieron una por una. Solo quedó ella, la nueva llorona. Ecos del agua. Pasaron semanas. La casa de Elena fue hallada vacía. No había muebles, ni papeles, ni fotografías. Solo humedad. En cada pared un rastro de moho con forma de manos infantiles. En el suelo huellas de pies descalzos que iban en círculos y se perdían en dirección al canal.
La policía encontró la puerta del sótano abierta. El altar de huesos aún estaba ahí, seco, como si jamás hubiera tocado el agua. El retrato de Magdalena seguía colgado, pero los ojos habían sido arrancados. Los vecinos no hablaron, cerraron sus cortinas. Algunos se mudaron, otros colgaron amuletos de copal en las puertas. Uno de ellos, el más anciano, murmuró en voz baja al oficial de turno: «Ella volvió al agua, porque el agua siempre llama». Y esa misma noche, alguien la escuchó. Un barquero que cruzaba Xochimilco antes del amanecer oyó un lamento quebrado, flotando sobre la bruma. ¡Ay, mis hijos! Detuvo el bote. Nada, pero cuando volvió a remar, vio a una figura blanca en la orilla de pie, inmóvil, con el cabello cubriéndole el rostro. No gritó, no huyó, solo se arrojó al agua. Su cuerpo nunca fue recuperado. Desde entonces han sido muchos los que han oído la misma voz, noche tras noche, una voz que no pertenece a una sola mujer, sino a todas las que han perdido, que han sido silenciadas, borradas o traicionadas. La llaman La Llorona, pero ya no es una leyenda, es un ciclo, es un eco, es un reflejo en el agua que jamás olvida. Y cada vez que alguien escucha su lamento, alguien desaparece, porque el dolor que no se nombra siempre vuelve.